Shalom. El cuarto tratado del Seder de Ezraim, del orden de la agricultura, es el llamado Tratado de Kil'aim. Kil'aim es una palabra en hebreo que significa mezcla. Aparece 2 veces en la Torá, relacionada con las mezclas prohibidas, que se refieren tanto a la prohibición de sembrar 2 especies diferentes de vegetales juntos, como de aparejar 2 animales de diferentes especies, y también la prohibición de vestir ropa que contenga lana y lino. Hay otro versículo en el libro de Devarim que habla de otra prohibición relacionada con los animales. El tratado tiene 9 capítulos con un total de 76 alajás. El primer tipo de Kil'aim que explica la Mishnah es el mencionado en el capítulo 19 del libro de Vaikra, versículo 19. Guardaréis mis estatutos, etc. Tu campo no sembrarás en mezcla. Esta prohibición sigue lo preestablecido en el primer capítulo de Breshit, versículos 11 y 12. Dijo Dios: haga crecer la tierra hierba de planta portadora de semilla, árbol de fruto que da fruto según su especie, cuya semilla esté sobre la tierra, y fue así. Y sacó la tierra hierba de planta portadora de semillas según su especie, y árbol que da fruto que contiene su semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Maimónides explica que las simientes se dividen en 3 grupos. El primero es el de los cereales, el segundo son las legumbres y el tercero son los que se llama en hebreo simientes de jardín, zir'ei, que no están destinadas a comerse las semillas mismas, sino el fruto, las hojas o la raíz, el tubérculo, como las cebollas, las espinacas, la lechuga, los pimientos. De este último grupo, los hay que suelen sembrarse en campos enteros, como son la mostaza o el lino, y se llaman tipos de semillas, y otros que se siembran en pocos surcos, como los ajos y las cebollas, que se llaman tipos de verduras. Debemos dejar en claro que lo que en la Torah se considera cereales, tevuá en hebreo, se refiere únicamente a los que pueden fermentar, o sea, los que contienen gluten. Son 5 especies en hebreo. El trigo, la cebada, etc. Y que por lo tanto, en el segundo grupo, en las legumbres, kitniot en hebreo, se incluyen todas aquellas plantas cuyo grano sí se come y que no pertenecen al primer grupo. Y por ejemplo entrarán aquí ya el arroz, el mijo, el sésamo, etcétera, aparte de las lentejas, las habas, los garbanzos, que son consideradas legumbres por todo el mundo. Esta prohibición implica que está prohibido sembrar 2 especies diferentes, de modo que no se diferencie entre ellas, por la poca distancia que los separa, etcétera. Pero también implica que está prohibido injertar una especie en otra. En el primer capítulo vemos toda una serie de plantas que tienen una semejanza externa y pueden parecer de una misma especie cuando en realidad son 2 especies diferentes, o viceversa, que parecen diferentes cuando en realidad son de una misma especie. Todas las plantas, por supuesto, tienen toda una serie de características, los animales también, que les permite que las relacionemos unas con las otras, o que las diferenciemos de otras. La ciencia moderna ha tomado algunas de estas características y las considera básicas hasta el punto de inferir que formen una especie u otra. La Torá también tiene en cuenta todas estas características, por supuesto, pero no siempre considera que deba formarse especie diferente según los mismos criterios que tiene la ciencia moderna. Por desgracia, estos temas quedaron fuera de consenso del estudio en las academias de Torá de los judíos en la diáspora, y nos faltan muchos datos para poder establecer cuáles son los criterios que nuestros sabios encontraron en la Torá a la hora de definir de qué forma consideramos una especie o que la diferencia de otra. A continuación habla la Mishnah de la prohibición de injertos, tanto de árboles con árboles como de verduras en árboles o viceversa. Igualmente, cuando se entierran algunas verduras en el campo para evitar que se pudran, si están bajo una vid que se esté transgrediendo, puede ser que se esté transgrediendo la prohibición.
En el segundo capítulo nos referimos al problema que podía aparecer cuando sembramos una especie en un campo y crece también la especie que estuvo sembrada en el año anterior. ¿Deberemos eliminar todo resto de la especie anterior para evitar la transgresión de esta prohibición? ¿O hay un mínimo por el que ya no se transgrede? ¿Se ha crecido una sola planta o dos? ¿Y qué ocurre cuando un agricultor se arrepiente de lo que ha sembrado por cambio de condiciones climáticas o por epidemias o por altibajos del mercado y ahora quiere sembrar otra especie en un campo en el que ya ha sembrado algo diferente? Otro problema es lo que ocurre cuando junto a la era donde caen los granos de diferentes especies y al cabo de un tiempo crecen las especies juntas. ¿Cuándo estaremos obligados a arrancarlas y cuándo no? Cuando se siembra en un campo diversos surcos de una sola especie y luego otros de otra especie, ¿qué distancia debe guardarse entre ellos? Hay posibilidades en que se note a simple vista que se trata de dos campos diferentes. Y se nota la separación entre ellos a pesar de que las especies se toquen. Por ejemplo, cuando uno sale en tangente, o cuando hay una valla, un pozo, o un sendero que los separe. Y a veces se tumban las espigas ya crecidas sobre las de otra especie. ¿Esto estará permitido o no? Y si se trata de especies muy expansivas, como las calabaceras que entran dentro del campo del vecino. ¿Qué ocurre en todos estos casos? ¿Cómo debemos reaccionar en todos estos casos? La Mishnah habla también de aquellos agricultores que quieren multitud de especies en poco espacio de campo. ¿Cómo pueden hacerlo? Al sembrar por grupos, por ejemplo en forma de tablero de ajedrez o algo parecido. El tercer capítulo trata de las semillas del jardín, o sea, las hortalizas. Queremos sembrar una planta de cada especie en un espacio muy pequeño. Algunos agricultores quieren probar si una nueva especie crecerá bien en el campo en el año siguiente. Y por esto, dentro de un campo de una especie determinada, quieren sembrar unos pocos surcos de otra especie. Y debemos saber qué distancias deben guardarse en cada uno de estos casos, ya que la vista, cuando ves todo el campo, abarca todo el campo y te da la impresión de una especie. Y luego te cuesta ver que esta otra especie guarda las distancias determinadas, adecuadas, y por lo tanto tal vez tengamos que exagerar un poco más estas distancias para que se note la diferencia. El cuarto capítulo y los tres siguientes nos encontramos con el segundo versículo que habla de la prohibición de las mezclas y que incluye un detalle que no estaba en el primero. El detalle que aparece en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 9, es que tu viña no sembrarás con mezcla, para que no se consagre el producto de grano que hayas sembrado y la producción de la viña. O sea, que si tienes una viña, está prohibido sembrar dentro de esta viña otro producto. Para evitar la mezcla en la viña debe concederse un espacio de 4 codos, unos 2 metros, para el trabajo de la viña. Y esta es la distancia que debe guardarse entre las especies de semillas. Por supuesto que no es lo mismo cuando la viña está limitada por una pared, por ejemplo. Puede darse el caso de que la viña se seque parcialmente y entonces debemos calcular de nuevo la distancia, ya que la parte de la viña que está seca no cuenta como viña y el lugar en que se ha destruido la viña y podemos saber si se puede sembrar en este espacio libre. Siendo que una pared significa un límite para una viña, aprendemos que la pared o la valla no tiene que ser continua, sino que puede ser intermitente, mientras que las brechas no sean demasiado grandes ni lleguen a ser la mayoría del tramo. No hemos averiguado aún cuántas vides forman una viña. Claro que una sola vid o dos no es una viña. Por lo tanto, la Mishnah dice que hasta que sean 5 en una estructura determinada, o sea, 2 paralelas y una que sale como si fuera en cola,
Solamente entonces será considerado el campo, será considerado una viña. Es importante saberlo, ya que la prohibición que hemos visto se refiere a cuando se siembra en una viña. Cuando es una vid sola, es otro problema. Es una diferencia entre especies, pero no es el versículo este que hemos visto ahora. También debemos averiguar cuál es la distancia mínima y máxima entre una vid y otra dentro de la viña, que cuando están demasiado cercanas, a la larga deberemos arrancar una de ellas, ya que molestará el crecimiento de la otra, y cuando están demasiado lejanas ya no forman una misma viña. Sigue el capítulo 5 con el mismo tema, comprobando los casos en que se forman calvas, o sea, espacios libres dentro de una viña, o cuando hay grietas en el campo, desniveles o prensas de vino dentro del mismo campo. Si se puede sembrar algo diferente dentro de esta brecha, dentro de esta prensa, dentro de esta grieta del campo. Si forma parte del campo o no forma parte del campo. Hemos visto que el versículo dice que al sembrar mezcla en la viña se consagra el producto. Esto significa que el producto queda prohibido para el consumo o para cualquier otro beneficio, ya que el Talmud hace un juego de palabras por el que la palabra en hebreo tukdash se consagre, suene como tukadesh, que significa se enciende con fuego. O sea, que no puede sacarse de él ningún tipo de provecho, se deberá ser quemado. Esto no significa que todo el campo o toda la viña deba arder, sino que hay un mínimo considerado viña según la cantidad del cereal o de legumbre que se ha sembrado en ella. Y la Mishnah hace los cálculos para saber hasta qué distancia dentro de la viña, dentro del campo, alcanza esta prohibición y el producto deberá ser destruido. También habla de cuando caen granos de una especie dentro de una viña, o cuando salen con el agua del regadío, o cuando llegan con el viento desde una era cercana. ¿En qué caso deberá ocuparse de arrancar lo que ha crecido en ella? El capítulo 6 habla de las parras. ¿Cuál debe ser la distancia mínima a guardar con ellas? Ya que tiene la raíz en un lugar, pero luego las ramas se expanden en todas direcciones, ya que en general las vides se extienden sobre el suelo, y por lo tanto debo saber desde dónde debe contarse la distancia, desde la rama o desde el tronco. Algunas veces se plantan parras o las viñas en terrazas o sobre un armazón, y ocurre que se expanden las ramas más allá de lo planeado. Y nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando las ramas de la parra se extienden sobre otras plantas? ¿O el armazón en el que crece la rama forma parte de la parra, aunque las ramas no hayan llegado hasta el final? El capítulo 7, aprendemos una técnica del trabajo con las vides, el llamado acodo subterráneo o rodilla, según la terminología de la Mishnah. O sea, que se toma una rama de la vid, se entierra en el suelo para que saque raíces y se convierta en una nueva vid. Queremos saber cuándo se convierte este acodo en una nueva planta y si se puede sembrar otro producto encima de la rama enterrada, cuando se guardan las distancias adecuadas de la raíz original. Igualmente, si tenemos 3 vides con acodos, si se cumplen las condiciones adecuadas, en realidad ya tenemos las 5 vides necesarias para crear una viña, y así entran en vigor otras leyes. ¿Qué ocurre cuando una persona cuelga su parra sobre los cereales del vecino? ¿Hasta qué punto este tipo de acciones pueden afectar a los productos que no son míos? Igualmente nos interesa saber qué ocurre cuando alguien se apropió de mi campo y comenzó a sembrar de un modo prohibido, y al cabo de un tiempo yo conseguí rescatar este campo de manos de este agresor. ¿Qué hago con los productos que han crecido de un modo prohibido? También debemos determinar cuál es el momento en que se produce la transgresión.
no es el momento de la siembra, sino cuando comienza a sacar raíces. O si ya tengo la vid sembrada o la viña sembrada, mientras no empiecen a crecer las uvas en los racimos en un momento determinado del crecimiento, hasta entonces no se produce la transgresión. O, por ejemplo, cuando ya están completamente maduros unos u otros, entonces ya no hay transgresión, ya que la transgresión se debe únicamente en la fase del crecimiento. Bueno, el 8º capítulo ya aprendemos la prohibición de aparejar dos animales de diferentes especies. No solamente aparejarlos para criar, como aparece en el versículo del libro de Vaikra, capítulo 19, versículo 19, tus animales no aparejarás en mezcla, y en hebreo este verbo aparejar está clarísimo que habla del acto sexual, sino que también hay otro versículo en el libro de Devarim, en el Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, que dice, no ararás con un buey y un burro juntos, que no pueden trabajar juntos animales de diferentes especies. Esto incluye que no puedan tirar del carro un burro y un caballo. Y nos preguntamos qué diferencia hay, por ejemplo, entre diferentes mulos. El mulo o la mula es un cuadrúpedo híbrido y por lo tanto estéril, aunque posea una gran fuerza, resistencia y sobriedad. Se distinguen dos tipos. El que procede del cruce prohibido, o sea que yo no puedo hacer este cruce, pero si lo hacen entre ellos, pues ya ha nacido el animalito. Uno es el que procede del cruce entre un asno macho y una yegua, denominado propiamente mulo, y el otro que es el resultante del cruce entre un caballo y un asno hembra, y este se llama burdégano. Este último tipo es difícil que se dé porque el parto es muy complicado. El burdégano se diferencia del mulo por su cola más poblada y por tener el cuerpo desproporcionadamente grande en relación con las patas. Pero nos hacemos la pregunta, ¿podrán tirar de un mismo carro un mulo y un caballo? ¿O un mulo y un burdégano? Hay una ley que dice que el sebo de los animales domésticos, está en el libro de Vaikra, el sebo de los animales domésticos está prohibido comerlo. Pero si es de los animales salvajes, de los silvestres, no está prohibido. Por lo que debemos saber reconocer cuándo una especie es silvestre y cuándo es doméstica. La Mishnah nos proporciona algunos ejemplos que nos ayuden a comprender las características de unos y de otros. En el último capítulo, el 9, habla de la prohibición de mezclar lana con un lino en una misma prenda de vestir o una cobertura. La mezcla prohibida se llama en hebreo sha'atnez. Sigue habiendo muchas prendas de lana cosidas con hilos de lino o con hilos que contienen hebras de lino. Y esto está terminantemente prohibido vestir estas prendas. La lana es fácilmente reconocible y por lo tanto cuando no hay lana no hay problema. Pero cuando hay lana debemos revisar que las hombreras o las solapas no estén rellenas de lino o que los bolsillos o las mangas no estén cosidas con hilos de lino. Las prendas fabricadas en Israel, en la mayoría de las factorías textiles de Israel no tienen en cuenta todas estas leyes y pueden dar un certificado de que no hay shatnez en sus prendas, pero las fabricadas en otros lugares deben ser revisadas por expertos que sepan dónde puede haber problemas. Por cierto, que no se trata únicamente de ropa de vestir, sino también de coberturas. Si tenemos una manta de la cama, por ejemplo, de lana, puede ser que los extremos estén cosidos con hilos de lino. Y entonces debemos, a pesar de que a simple vista parezcan de algodón los hilos, puede ser que contengan hebras de lino y deben ser revisados para estar seguros de no transgredir con esta prohibición. Como ya hemos visto, el tema de las mezclas prohibidas se desprende de la voluntad divina que aparece en el primer capítulo de la Torá, en que quiso que cada especie fuera reconocida por separado. Debemos asimilar este tema y cuidar de cumplir correctamente todas estas leyes. Shalom.